Nunca sospeché de mi hermana. Ni siquiera cuando empezó a defender a mi esposo más que yo. Durante mucho tiempo pensé que lo hacía porque quería ayudarme. Porque era de esas personas que odian los conflictos, que siempre buscan calmar las cosas, que prefieren una mentira cómoda antes que una verdad que destruya a todos. Y como era mi hermana, como había crecido conmigo, como sabía lo que yo había llorado otras veces en la vida, quise creerle. Quise pensar que estaba de mi lado. Hoy sé que nunca lo estuvo del todo. Mi hermana y yo siempre fuimos muy distintas. Ella era la tranquila, la correcta, la que sabía decir lo que los demás querían escuchar. Yo era más impulsiva, más emocional, más fácil de leer. Desde pequeñas, cuando algo pasaba en la casa, ella era la primera en actuar como si nada, como si mantener la paz fuera más importante que decir la verdad. Yo, en cambio, nunca supe hacer eso. Si algo me dolía, se me notaba. Si algo me molestaba, terminaba diciéndolo. Tal vez por eso, durante años, admiré esa capacidad suya de mantener la calma. Me parecía fortaleza, madurez, equilibrio. No entendía que, a veces, debajo de esa serenidad aparente solo hay costumbre de callar lo que conviene. Siempre justificaba a mi esposo. Cuando me casé, ella fue una de las personas que más apoyó la relación. Eso pensé en ese momento. Lo quería mucho a él. O al menos eso parecía. Siempre decía que yo había tenido suerte, que era un hombre estable, trabajador, educado. Cada vez que discutíamos, ella encontraba la manera de justificarlo. Está cansado. Seguro no quiso decirlo así. Tal vez tú también estás muy sensible. Los hombres a veces no entienden ciertas cosas. No hagas una tormenta por algo tan pequeño. Al principio no me molestaba. Pensaba que solo quería evitar que yo me saboteara el matrimonio por inseguridades o por orgullo. Después de todo, ella era mi hermana mayor. Había sido, muchas veces, la persona que me calmó cuando exageraba, la que me decía que respirara, que no reaccionara de inmediato, que no arruinara algo bueno por una emoción fuerte. Pero con el tiempo empecé a notar algo raro. No era solo que defendiera a mi esposo. Era la forma en que lo hacía. La rapidez con la que tomaba su lado. Lo poco que le costaba hacerme sentir a mí como la exageraba. Si yo le decía que él estaba distante, me respondía que no todo giraba a mi alrededor. Si le decía que últimamente me escondía mucho el celular, me decía que revisar esas cosas era de mujeres inseguras. Si le decía que sentía la casa rara, que había algo entre nosotros que estaba cambiando, me respondía con una sonrisa cansada y la frase que más llegué a odiar. Tú siempre piensas lo peor. Y como era mi hermana, como en teoría era la persona que más me conocía, terminé dudando de mí misma. Eso es lo peor cuando alguien cercano empieza a torcerte la realidad. No te ataca de frente. Te acomoda. Te convence de que tal vez lo que sientes no es para tanto. De que quizá el problema eres tú. Mi matrimonio empezó a romperse. Mi esposo tampoco ayudaba. Al principio no era un mal hombre. O al menos no lo parecía. Era atento, ordenado, de esos hombres que dan buena impresión a la familia. Nunca gritaba delante de otros. Nunca hacía escenas. Nunca me faltó al respeto de una manera que los demás pudieran ver. Pero en privado, con el tiempo, se fue volviendo otra persona. Más frío. Más impaciente. Más ausente. No eran grandes peleas al comienzo. Eran pequeñas grietas. Llegaba tarde y no explicaba bien por qué. Respondía con monosílabos. Me besaba como si tuviera la cabeza en otra parte. Se llevaba el teléfono hasta el baño. Y cuando yo trataba de hablar, terminaba cansándome con ese tono suyo, medio tranquilo, medio condescendiente, que me hacía sentir infantil por preguntar. Más de una vez terminé llamando a mi hermana después de una discusión. No porque quisiera ponerla en contra de él. Solo quería hablar con alguien que me conociera.
pero siempre pasaba lo mismo. Yo lloraba. Le contaba lo que había pasado. Y al final de la llamada terminaba sintiéndome peor. No más comprendida. Peor. Porque de alguna manera, con mucha suavidad, lograba mover toda la conversación hasta que el foco dejaba de estar en lo que él había hecho y caía sobre mí. En mi tono. En mis formas. En mis reacciones. En mi tendencia a imaginar. Aún así, seguí confiando en ella. Porque una nunca espera que la persona que comparte tu sangre sea la que te ayude a dudar de lo que estás viendo. La primera incomodidad real. Todo empezó a volverse más extraño una tarde cualquiera. Habíamos ido a comer los tres. No era raro. Mi hermana solía pasar por la casa, invitarnos a salir o quedarse a cenar. A mí me gustaba pensar que su presencia le hacía bien a la relación. Que cuando ella estaba cerca, las cosas parecían más suaves, más fáciles. Hoy entiendo que no eran más fáciles. Solo estaban más controladas. Ese día, mientras mi esposo fue al baño, mi hermana miró su teléfono que había quedado sobre la mesa. No lo tocó. Solo lo vio encenderse por una notificación. Y sonrió. Fue una sonrisa muy pequeña. Tan pequeña que si no la hubiera visto justo en ese segundo, la habría olvidado. Pero la vi. Y algo en mí se quedó con esa imagen. Cuando él volvió, ella cambió la cara al instante. Siguió hablando normal. Se rieron de algo que yo no escuché bien. Yo también sonreí, pero ya tenía esa sensación incómoda clavada entre el pecho y el estómago. Una incomodidad absurda. Sin pruebas. Sin lógica. Solo intuición. Y durante días traté de ignorarla. Me repetía que estaba cansada. Que estaba sugestionada. Que, después de tantas discusiones, mi cabeza estaba empezando a buscar enemigos donde no los había. Pero no podía dejar de observar pequeñas cosas. La forma en que él pronunciaba el nombre de mi hermana. La facilidad con la que ella respondía a sus mensajes cuando estábamos todos juntos. La manera en que a veces parecía saber algo antes de que yo se lo contara. Como aquella vez en que discutimos en casa, una pelea fea, silenciosa, de esas en las que nadie grita pero todo queda sucio por dentro. Al día siguiente, sin que yo la llamara, mi hermana me escribió. Ya están mejor. Me quedé mirando el mensaje mucho rato. No era raro que preguntara. Lo raro era el momento. Lo raro era que supiera que habíamos discutido. Cuando le pregunté cómo se había enterado, me respondió con una ligereza que me dio escalofríos. Se le nota cuando algo anda mal. Solo imaginé. Imaginó. Eso me dije a mí misma. Imaginó. Y aún así, la incomodidad siguió creciendo. Fui a su apartamento y todo cambió. Pasaron unas semanas en las que mi matrimonio se volvió una cuerda tensa. Yo ya no sabía si estaba exagerando o si realmente había algo que se me escapaba. Mi esposo estaba más pendiente del teléfono que de mí. Mi hermana seguía apareciendo mucho, demasiado incluso, pero cada vez que yo insinuaba que necesitaba espacio, se ofendía. Ahora resulta que también te molesta que me preocupe por ti. Esa era su habilidad. Hacerme sentir culpable por notar demasiado. Un domingo fui a su apartamento sin avisarle. No con intención de atraparla en nada. Simplemente estaba cerca, había comprado unas cosas y pensé en pasar a verla. Cuando llegué, tardó bastante en abrir. Eso ya fue raro. Mi hermana era obsesiva con el orden, con el horario, con no dejar a nadie esperando. Cuando por fin abrió, estaba despeinada. No mal. No como recién levantada. Despeinada de otra manera. Como si hubiera corrido a arreglar algo y no le hubiera dado tiempo de arreglarse ella. Me sonrió demasiado rápido. ¿No avisaste?, me dijo. Y esa frase, tan simple, me dejó una sensación desagradable. Como si mi presencia hubiera sido un problema. Entré.
El apartamento olía a perfume masculino. No demasiado fuerte, pero lo suficiente para notarlo. Lo primero que pensé fue que tal vez había estado con alguien. No me sorprendió demasiado. Ella salía con hombres, aunque nunca hablaba mucho de eso. Casi me alegré por ella. Hubiera sido la explicación perfecta. Pero luego vi, sobre el respaldo de una silla, una camisa. No cualquier camisa. La reconocí. Era de mi esposo. No porque tuviera su nombre ni nada parecido. Simplemente la conocía. Yo se la había regalado en un cumpleaños. Sabía el color exacto, el tipo de tela, hasta un pequeño desgaste en una manga. Sentí un vacío instantáneo en el cuerpo. No dije nada. Solo la miré. Mi hermana siguió hablando, demasiado rápido, sobre cualquier tontería, como si quisiera llenar el aire de ruido antes de que yo pudiera pensar. Se dio cuenta de hacia dónde miraba. Y entonces dijo, con una naturalidad que aún hoy me parece monstruosa. Ah, eso. Tu esposo vino a ayudarme a mover unas cajas. Se manchó y se cambió. La explicación era posible. Completamente posible. Y sin embargo, algo en mí gritó que no. Porque no me lo había dicho. Porque él nunca me comentó que iría. Porque la camisa estaba demasiado arrugada. Porque había una copa en la mesa. 2, en realidad. Y porque cuando una verdad intenta esconderse, se nota más en el esfuerzo por parecer normal que en el error mismo. Me fui al poco rato. No hice preguntas. No armé escándalo. No porque no quisiera. Porque estaba entrando en esa fase horrible en la que todavía no quieres saber del todo, porque intuyes que si lo confirmas, algo en tu vida ya no podrá volver a su sitio. El mensaje que me destruyó. Esa noche esperé a que mi esposo dijera algo. Cualquier cosa. Que había ido donde mi hermana. Que la había ayudado. Que estuvo un rato allá. No dijo nada. Ni una palabra. Y ese silencio empezó a pudrirlo todo. A partir de ahí, ya no pude dejar de mirar. Cada gesto se volvió sospechoso. Cada coincidencia me parecía una pista. Cada vez que él decía que salía a hacer una diligencia y mi hermana tardaba demasiado en responder un mensaje, yo sentía que me faltaba el aire. Lo peor de todo es que seguía intentando convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Porque la alternativa era demasiado humillante. Demasiado cruel. Un jueves por la noche, él se quedó dormido en el sofá. Había llegado tarde, dijo que estaba agotado, cenó casi sin hablar y se quedó dormido viendo una serie. Yo recogí la cocina, apagué unas luces y cuando fui a despertarlo para que se pasara a la cama, vi su teléfono en el piso. La pantalla se encendió al moverlo. No pensaba revisarlo. De verdad no pensaba hacerlo. Pero entonces vi el nombre. El nombre de mi hermana. Y debajo, un mensaje que me cambió la vida. No le digas nada todavía. Yo la manejo. La frase me atravesó completa. No le digas nada todavía. Yo la manejo. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Sentí que el cuarto se alejaba. Como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto de pronto una escena ajena y yo estuviera mirándola desde muy lejos. Levanté el teléfono con las manos temblando. Había más mensajes. No demasiados. O tal vez sí, pero esa noche no tuve la fuerza para llegar al final. Lo suficiente, al menos, para entender. Mi hermana sabía. Mi hermana encubría. Mi hermana no estaba calmando mis sospechas porque me amara. Las estaba calmando para protegerlo a él. Y tal vez a los dos. No voy a repetir cada palabra que leí. No hace falta. Bastaron unas pocas líneas para entender el lugar exacto en el que yo estaba en esa historia. No era la esposa que merecía verdad. Era el obstáculo que había que administrar con cuidado hasta encontrar el momento adecuado. Eso fue lo que más me humilló,
No solo el engaño. La coordinación. La manera en que hablaban de mí como de alguien a quien había que contener. Me senté en el piso del comedor y lloré en silencio. No por delicadeza hacia él. Lloré en silencio porque el dolor real a veces no sale en gritos. Sale en esa clase de llanto que parece venir desde un lugar más hondo que la garganta. Un llanto que no busca que nadie lo oiga porque ya no espera consuelo de nadie. Esa noche no lo desperté. No dije nada. Me quedé despierta hasta el amanecer. Leyendo y releyendo ese mensaje. Intentando entender desde cuándo. Intentando reconstruir cada conversación con mi hermana, cada vez que me dijo que no exagerara, cada ocasión en que defendió a mi esposo con una facilidad que ahora resultaba obscena. ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos sabiendo? ¿Cuántas veces me abrazó sabiendo? ¿Cuántas veces me dejó llorar por algo y luego fue a contárselo a él? Los enfrenté a los dos. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Fui al baño. Me miré al espejo. Y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. No por cómo me veía. Por lo que acababa de entender. Hay un momento en el que dejas de ser inocente dentro de tu propia historia. Y yo acababa de cruzarlo. No quise enfrentarlos por separado. No sé si fue orgullo o instinto, pero sentí que si hablaba primero con uno, iba a tener una versión ensayada, una manipulación, una estrategia. Llevaban tiempo coordinándose. No les iba a regalar la ventaja de prepararse otra vez. Ese mismo día llamé a mi hermana y le dije que viniera a la casa. Le hablé normal. Incluso amable. Eso me dio náuseas, pero lo hice. Le dije que necesitaba verla, que me sentía mal y que quería hablar con ella porque confiaba en ella. Confiaba en ella. Nunca una frase me dolió tanto. Ella vino en menos de una hora. Mi esposo todavía estaba ahí. Dijo que ese día entraría más tarde al trabajo. Qué detalle tan curioso. Como si el universo hubiera decidido no darles ni un segundo para ordenar la escena. Cuando mi hermana entró, traía esa cara suya de preocupación ensayada. Se acercó a mí. Quiso abrazarme. No la dejé. Le dije que se sentara. Ambos se miraron. Y ahí lo confirmé todo. Ese segundo entre ellos. Ese segundo brevísimo en que dos personas comparten el mismo miedo porque saben exactamente por qué están ahí. Saqué el teléfono de mi bolsillo. No el mío. El de él. Lo puse sobre la mesa. Nadie habló. Mi hermana bajó la mirada primero. Mi esposo se quedó inmóvil. Y yo, con una calma que no sentía por dentro, dije. Ahora entiendo por qué siempre me decías que yo exageraba. Mi hermana intentó hablar. Levanté la mano para callarla. No quería su versión todavía. Primero quería verlos desnudos en su silencio. Le pregunté a mi esposo desde cuándo. No respondió. Le pregunté a mi hermana cuánto tiempo llevaba manejándome. Esa palabra le dolió. Se le notó en la cara. No es así, dijo. Yo me reí. No de humor. De incredulidad. No es así. Le dije. Entonces explícame qué significa yo la manejo. Ninguno tuvo el valor de mirarme de frente. Y creo que esa fue la verdadera confirmación. No encontré una escena de cama. No los vi besándose. No necesité más mensajes. El modo en que se callaron frente a mí me dijo todo. La traición más sucia. Mi hermana fue la primera en llorar. Eso me dio asco. Porque todavía hoy hay algo en mí que no soporta ver llorar a la persona que te rompió cuando llora por ella misma. Dijo que no fue planeado. Que las cosas se dieron. Que al principio solo hablaban. Que él se sentía incomprendido. Que yo estaba distante. Que ella nunca quiso hacerme daño. Todas las traiciones del mundo parecen tener un guión parecido.
Nunca quisieron hacer daño. Solo mintieron. Solo ocultaron. Solo tocaron lo que no era suyo. Solo volvieron loca a la persona engañada para ganar tiempo. Mi esposo dijo menos. Mucho menos. Y eso lo hizo peor. Porque mientras ella buscaba frases para justificarse, él solo se veía cansado. Como si lo terrible de esa escena fuera lo incómodo del momento, no lo devastador de la verdad. Le pregunté si cada vez que yo lloré por él, se lo contaba a ella. No respondió. Le pregunté si cada vez que mi hermana me calmaba después de una pelea, ya estaba de su lado. No respondió. Le pregunté si alguna vez pensaron en dejar de hacerlo antes de que yo lo descubriera. Mi hermana dijo que sí. Y esa respuesta me destruyó más que cualquier otra. Porque significaba que sí sabían. Que sí eran conscientes. Que sí entendían que me estaban haciendo algo monstruoso, y aún así siguieron. Mi cuerpo estaba entero, sentado frente a ellos. Pero por dentro sentía que me estaba desmoronando en silencio. Hay traiciones que vienen de una sola persona y ya son suficientes para partirte. Pero cuando vienen de dos, y una de esas dos es tu hermana, el dolor tiene otra textura. Más sucia. Más honda. Más humillante. Porque no solo pierdes una relación. Pierdes la idea de familia. Ese día no grité. No tiré nada. No hice el escándalo que quizá ellos esperaban para luego llamarme intensa o inestable. Simplemente les dije que se fueran. A los dos. Mi hermana se quedó mirándome como si todavía esperara que yo entendiera algo. No había nada que entender. Mi esposo intentó acercarse. Le dije que no me tocara. Y algo en mi voz, supongo, lo hizo retroceder. Me fui para salvarme. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio tan pesado que por un momento pensé que iba a asfixiarme dentro de él. Me senté sola. Miré alrededor. Y entendí algo horrible. Muchas de las escenas de mi vida reciente estaban contaminadas. Las cenas donde ella nos acompañó. Las conversaciones donde me aconsejó. Las veces que se ofreció a ayudarnos. Las veces que me hizo sentir insegura para que yo me callara. Todo tenía otro significado ahora. No sé cuánto tiempo estuve así. Horas, tal vez. Lo único que recuerdo bien es que me levanté, fui al cuarto y empecé a guardar ropa. No por impulso. Por claridad. Porque en ese momento entendí algo con una dureza total. Yo no podía quedarme en una casa donde las dos personas que más cerca tenía habían convertido mi confianza en un espacio cómodo para traicionarme. Me fui esa misma noche a casa de una amiga. No le conté todo enseguida. Ni siquiera podía ordenarlo con palabras. ¿Cómo le explicas a alguien que el hombre con el que duermes y la mujer con la que creciste se pusieron de acuerdo para hacerte sentir loca mientras escondían algo entre ellos? Hay cosas que cuando se dicen en voz alta suenan tan sucias que una parte de ti quisiera seguir guardándolas solo para no darles forma real. Los días siguientes fueron un infierno lento. Mi esposo me escribió. Mi hermana también. Él decía que estaba arrepentido. Ella decía que no sabía cómo salir de eso. Los dos querían explicarse. Qué palabra tan inútil en ciertos momentos. Explicar no devuelve nada. No limpia nada. No reconstruye lo que rompieron. Yo no quería explicación. Quería entender cómo alguien que te conoce desde niña puede usar precisamente ese conocimiento para ayudarte a no ver la verdad. Porque ese fue su papel. No solo ser la otra. Ser la intérprete de mis emociones. La traductora falsa de mi realidad. La persona que se sentaba frente a mí, me tomaba la mano y me decía que todo estaba en mi cabeza, mientras hablaba con él a mis espaldas. Eso fue lo imperdonable. Más incluso que lo que hubiera pasado entre ellos físicamente. Porque el cuerpo traiciona. Sí. Pero manipular la mente de alguien que confía en ti, eso destruye de otra manera. Mucho más lenta.
mucho más profunda. Lo que realmente me rompió. Mi familia se enteró después. No todos reaccionaron como yo esperaba. Algunos dijeron que lo importante era que yo saliera de eso. Otros intentaron minimizar. Y hubo quien dijo la frase más asquerosa que puede decirse frente a una mujer traicionada. Tal vez las cosas se confundieron. Confundieron. Como si no hubiera decisiones. Como si mentir no fuera elegir. Como si callar no fuera elegir. Como si verla a ella consolándome mientras hablaba con él no hubiera sido una elección consciente, repetida, sostenida. Con el tiempo aprendí algo. La traición nunca empieza el día en que la descubres. Empieza mucho antes. Empieza en la primera mentira que alguien te dice a la cara sabiendo que confías en él. Empieza en la primera vez que tu intuición grita y tú la callas para no parecer exagerada. Empieza cuando alguien cercano usa el amor que le tienes para moldear lo que ves y lo que dudas. Mi hermana me escribió durante meses. Mensajes largos. Llorosos. Pidiendo perdón. Diciendo que me extrañaba. Diciendo que estaba destruida. Nunca respondí. No porque no doliera. Precisamente porque dolía demasiado. Hay personas con las que el silencio no es venganza. Es supervivencia. Mi esposo insistió más tiempo. Juró que lo de ella había sido un error. Como si el problema fuera haber elegido mal a la persona y no haberme mentido a mí durante tanto tiempo. Lo bloqueé. Y aún así, tardé mucho en sentir que realmente me había ido de esa historia. Porque una cosa es salir de una casa. Otra distinta es sacar de tu cabeza las escenas que después entiendes de otro modo. Todavía durante meses recordé frases y me dieron ganas de vomitar. Él te ama, solo está confundido. Estás pensando demasiado. No hagas un problema más grande. Ahora sé a quién estaba protegiendo cada vez que me decía eso. No a mí. A ellos. A veces la gente cree que la traición más dolorosa es la que viene de quien duerme a tu lado. No siempre. A veces duele más la que viene de la persona que conoció tus miedos primero. La persona que sabe cómo hablas cuando estás herida. La persona que reconoce tu voz quebrada al teléfono. La persona que debería ser refugio, y decide convertirse en cómplice. Eso destruye algo más antiguo que el matrimonio. Destruye la memoria. Porque de pronto te preguntas si alguna vez te quiso de verdad. Si alguna vez estuvo realmente contigo. Si en todos esos años hubo honestidad, o si simplemente tú pusiste amor donde la otra persona puso costumbre. Hoy ha pasado tiempo. Mucho más del que pensé necesitar para poder contarlo sin romperme. No voy a mentir. Todavía hay días en que me duele. Días en que extraño no a ellos, sino a la versión de mi vida en la que creía que mi hermana era incapaz de hacerme algo así. Pero esa versión ya no existe. Y quizá eso está bien. Porque vivir sin verdad nunca fue vivir del todo. Ahora entiendo que una mujer puede reconstruirse incluso después de ser traicionada por las personas más cercanas. No rápido. No fácil. Pero sí de verdad. Y también entendí algo más. Nunca vuelvo a callar mi intuición para que otros se sientan cómodos. Nunca vuelvo a dejar que alguien me explique tanto mis emociones que termine dudando de lo que veo. Nunca vuelvo a confundir paz con silencio impuesto. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que alguien cercano te hizo dudar de tu propia realidad mientras escondía una verdad, suscríbete a Voces de la Traición. Dale like a este video para apoyar el canal. Y déjame en los comentarios qué te dolió más de esta historia. ¿La traición del esposo, o que la hermana lo encubriera mientras te hacía sentir exagerada? Porque a veces no es solo la mentira lo que rompe. A veces lo que más destruye, es descubrir quién te ayudó a no verla.